En la Raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico independiente. Hola, soy Cecilia Orozco. Bienvenidos al podcast de la revista Raya. Hoy estoy con una persona que probablemente ustedes no conocen. Muy interesante, ella se volvió de ser una experta, una técnica en estadística. Ella se volvió famosa cuando decidió subir unos videos en los que criticaba algunas encuestas, en particular una encuesta en que la imagen del presidente Petro salía bastante maltrecha. Ella lo que estaba discutiendo eran, como dije ya, aspectos técnicos. Sin embargo, el asunto se volvió político y ella muy polémica en las redes. Bueno, Januen, si yo digo, esta es la China que defiende a Petro, ¿estás de acuerdo? No. ¿Por qué? Porque no soy china y tampoco defiendo a Petro. Pero usted es de origen chino. Sí, claro. Sí, yo nací en China. Nació en China. Sí. ¿En qué ciudad? En una ciudad de segunda línea que se llama Hefei, que acerca a Shanghái, o sea, la parte central de China. ¿De cuántos años llegó a Colombia? A los 15 llegué. ¿Por qué? Porque mi mamá era funcionaria del Estado, ella y estudió ingeniería forestal. Entonces había una oportunidad de intercambio de estudiantes entre el gobierno chino y el gobierno colombiano por medio de ICETEX. Entonces yo no sé cómo se asigna países, si usted va para Colombia, usted va para Canadá, usted va para dónde, pero pues a ella le salió cupo para Colombia. Uh-huh. Y aunque en esa época Colombia tenía problemas graves de seguridad, igual ella dijo, sí, yo me voy. Y se vino para Colombia. Supongo que ella venía por 1 o 2 años, terminó quedándose. Sí, ella llegó como en el 92, 93, sola, porque pues era por el Estado, con dinero público, y yo me quedé en China con mi abuela, o sea, con la mamá de mi mamá. Y pues ella después le gustó Colombia y decidió quedarse, lo cual fue complicado porque como salió con dinero del Estado, entonces era complicado poder sacarme a mí. Uh-huh. De hecho, ella primero regresó a China como en el 96, intentar sacarme el pasaporte y la visa y no pudo. Y después volvió a final de 97, ahí sí me sacó y llegué a Colombia en enero de 98. ¿Y usted, quinceañera, sí tenía deseos de venir a un país tan desconocido, de Oriente además a Occidente y un país subdesarrollado? Pues claro, pues China en esa época no es que esté tan desarrollado como hoy en día, ¿no? O sea, igual el nivel de vida no era tan alto. Pero digamos que más que yo tenía ganas de venir a Colombia, sino tenía ganas era de estar con mi mamá. Uh-huh. Porque yo siempre viví con mi mamá, con mi papá nunca viví con él. ¿Y ella se quedó, hoy vive en Colombia? Sí. Bueno, ¿y cómo fue su adaptación a Colombia? Llegar y ver un mundo totalmente nuevo sin idioma. Hoy usted habla español perfecto, pero en ese momento debió ser duro. No, sí, fue duro, porque ella inicialmente me iba a meter a estudiar en un colegio, pero en el 98 la economía colombiana estaba muy mal. Ella tenía una tienda en Chapinero y vendía cosas chinas, chucherías, cosas de adorno, vendía incluso medicamento tradicional chino, etc. Pero no, en el 98 mal. Entonces no pude estudiar en el colegio y me tocó validar. Uh-huh. Validar el bachillerato. Sí, validar el bachillerato. Bueno, ahora seguimos hablando de su vida personal porque es muy interesante. Pero lo que le quería es decir, usted es estadista hoy, estadística, profesional en estadística, no solamente pregrado, sino además entiendo que tiene un PhD y un doctorado, ¿no es verdad? Sí. ¿Y en dónde estudió? Yo estudié en la Universidad Nacional. En la Nacional, los tres grados que tiene. Sí, uno seguido del otro. Bueno, usted es académica porque además fue profesora, ha sido decana, etcétera. Termina siendo famosa porque hace un día, se le ocurre, usted es activista en redes, hace un video en vivo en el que critica una encuesta de Datexco, que es una firma encuestadora muy conocida en Colombia. En esa encuesta, la imagen del presidente Petro salía bastante maltrecha, creo que eran 62% de desfavorabilidad. Usted sale y descalifica la encuesta con argumentos técnicos, no políticos.
Eso la volvió famosa, pero también mucha gente terminó defendiéndola y otra detestándola. ¿Qué pasó exactamente en ese momento? Bueno, en realidad ese no es el primer video que hice. O sea, yo empecé a hacer los videos. El primer video que hice era de la encuesta contratada por la revista Semana, con la encuestadora Guarumo, donde Vicky Dávila salió como en primer lugar en intención de voto. O sea, ahí yo hice 2 videos sobre esa encuesta y ahí fue cuando empecé a generar como un nivel de influencia, porque hay personas de impacto, Francisco Gutiérrez, Rodrigo Umbrini, tienen calificativos muy buenos. Y bueno, eso llegó a Vicky Dávila, también se enteró de eso. Ahí fue que empecé como a coger cancha. Y de ahí para acá, digamos que venía... También a ser polémico, su nombre polémico. ¿Ah? A hacer su nombre muy polémico en las redes. Sí, también. Y usted contestaba porque empiezo a leer sus trinos y las respuestas y había unas muy fuertes, entre otras las de la directora de Semana. Usted aprovechaba y contestaba, pero usted, ahí es cuando le pregunto si es verdad que tenía cancha, porque sus respuestas son muy ingeniosas. Sí, pues a mí se me ocurren cosas así raras. Bueno, y después de esa encuesta, en esa encuesta de Semana usted la descalifica también. Sí. ¿Por qué? Sí, también. ¿Por qué? Por cuestiones técnicas. O sea, yo lo que reviso es la ficha técnica, no propiamente los resultados, que si Vicky Dávila sacó qué porcentaje de intención de voto o si Petro tiene favorabilidad de cuánto %. Yo casi no hago comentarios sobre los resultados. Todo es con respecto a la metodología estadística que hay detrás del proceso de muestreo para poder hacer una encuesta y que esos resultados representen al universo que pretende representar. Entonces, toda la crítica es sobre el muestreo. Si el tamaño de muestra está bien calculado, si las unidades de selección fueron bien seleccionados, si los diferentes componentes de un muestreo son coherentes entre sí, cosas así. Y bueno, muy bien. Esa es la de Semana, pero volvamos a la de Datexco. Fue publicada en la W, que es en todo caso una cadena radial muy influyente. Y encima se le vinieron tanto Datexco como la W, como otros personajes que son adversos a Petro. ¿Por qué se le ocurrió hacer específicamente análisis sobre esa encuesta en particular en que Petro salía mal? Es que salía encuesta, yo la hacía. O sea, cualquiera. No es que... No era esa. Porque antes de eso hubo más, de Chanjas, de CNS, creo que fue después. Digamos que, o sea, ya tenía varios videos hechos antes que la de Datexco. Bueno, pero la que la lanzó a la fama, la fama política fue esa. Sí, señora. Además, entiendo que el presidente la comentó también. Sí, no, yo solo dije, voy a hacer un live. Sí. Yo estaba tranquila en el restaurante almorzando y cuando veo Twitter, Petro dice que va a ir a live. Yo. Que va a estar en el live. Sí, yo. En el vivo. Cero presión para el live de hoy. ¿Y qué pasó? Y bueno, yo no sé si fue o no fue, pues igual yo hice el live, hice el análisis como hago en todos los videos, de forma técnica, enfocado en la ficha técnica. Y bueno, y pues después hubo pues ya la W, entonces me había mencionado y... ¿Mal o bien? Pues mal. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Recordémosle a nuestras audiencias. Entonces... Es que no me acuerdo el nombre del periodista, el que no es Julio, sino el otro. Juan Pablo Calvás. Creo que sí. Que dice, no, pero es que justo a la profesora Chan Chun Chan, así. Decía así, Chan Chun Chan. Sí, justo a la profesora Chan Chun Chan le da por hacer videos después de muchos años quietos en su canal y antes nunca había hecho videos de encuestas, lo cual es mentiras porque hace 2 años tenía un video de encuestas, sino que no pegó. Sí, yo duré 2 años sin hacer. Sí, eso es verdad. Bueno, y sacaron a luz unos contratos que yo tengo con el Estado, entonces pues en vivo se pusieron a sumar los montos del contrato, etc. Bueno, entonces, perdón, Petro comenta bien, porque también hace un trino diciendo esta doctora en estadística desbarató, no me acuerdo los términos exactos. Hizo añicos la encuesta de Datexco. Pero también la comentaron, es por ese lado, bien, pero también la comentaron mal por el otro lado, en particular un concejal del uribismo, que es oposición a este gobierno, que dice, esta profesora
no es ninguna independiente, tiene contratos con el Estado, por tanto hizo una asociación que no siempre se puede, que no se debe hacer, a no ser que no tenga pruebas adicionales, y es por tener contratos con el Estado, es empleada de Petro, más o menos, fue lo que quiso decir, y Petro la mandó a hacer lo que hizo. ¿Cómo responde usted a eso? Porque en todo caso usted no contó que era contratista del Estado. Claro. Bueno, yo de hecho escribí un trino súper largo contestando a Tania Briceño, pero digamos que lo importante ahí es lo siguiente, ¿no? O sea, los contratos que yo tengo son desde mucho antes de yo empecé a hacer esos videos. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? O sea, yo tengo 2 contratos, con Edane y con ICFES. El de ICFES yo tengo... Sí. Hoy vigentes, pues, vigentes. Vigentes, próximos a vencer, porque fin de año todo contratista quedamos sin contrato. Sí, pero vigentes hoy día. El de ICFES empezó desde mayo del 2023, o sea, ya hace más de 1 año y medio. Sí. El de DANE empezó noviembre del 2023 también, hace 1 año y pico. ¿Sí? Y pues las actividades que se desarrolla, pues imagínate, DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pues yo soy estadística, pues allá claro. trabajan muchísimos estadísticos, al igual que dentro de ICFES, porque tiene unos procesamientos, unos modelos estadísticos avanzados. Entonces ahí trabajamos muchos estadísticos y pues... Sí, pero usted tenía contratos antes, me dijo. Claro, mucho antes. ¿En qué años? O sea, los que te menciono son desde 2023, sí. Pero digamos por allá en 2015, 2016 tenía contrato con el TNP, con Secretaría Distrital de Hábitat. Y estamos hablando del gobierno DNP, es el Departamento Nacional. Santos. Sí, de Santos, gobierno Santos. Y en la alcaldía era... Peñalosa. Peñalosa. Sí. No tiene nada que ver. ¿Cómo es que usted, para claridad de quienes nos están viendo y oyendo, ¿cómo hace usted para conseguir esos contratos? ¿Va y consigue una persona que influye para decir, vaya, denle por favor un contrato genuino o cómo así? Bueno, hay que entender que el mundo estadístico es pequeño, porque no hay muchas carreras de estadística en el país. Ahora es que está pegando como el auge. Pero entonces entre estadísticos todos nos conocemos y nos rodamos los convocatorios que hay. Mira, en tal lado se necesita un analista cuantitativo, necesita un estadístico con estos perfiles y pues lo miramos y nos postulamos. Por eso, entonces ¿usted tiene contacto o alguna vez ha tenido contacto visual, físico con el presidente Petro? No, o sea, ¿yo? Sí. No, nunca. ¿No lo conoce? No. Y cuando usted llegó al DANE o cuando llegó al ICFES o donde sea, llegó simplemente como una profesional y ya está. Exacto, como una estadística. Bueno, como una estadística, muy bien. Y volvamos entonces al análisis de la encuesta de Datexco. ¿Simplemente usted la vio, le llegó o por qué se interesó precisamente en esa encuesta? Ok. Voy a hacer una corrección. No es que yo me interesé especialmente en todas las encuestas que desde que empecé a hacer los videos me han interesado en ellos. ¿Por qué? Simplemente por ética profesional. Porque si uno estudió eso y sabe que esos resultados de las encuestas electorales son tan importantes para la sociedad y uno ve que hay errores tan evidentes ahí, pues yo creo que es responsabilidad de uno de salir y decir, oye, esto está mal, hay que hacer de otra manera. Es como, no sé, un ingeniero civil que ve que está construyendo un puente mal. Yo creo que tiene la moral, ética, obligación de decir eso está mal, tiene que hacer de otra manera. Eso fue la razón. Así. Bueno, pero el presidente Petro volvió a trinar varias veces sobre usted, sobre su ejercicio profesional. Pero del otro lado, digamos, voy a mencionar un solo caso, aparte del concejal del Centro Democrático que la criticó por no decidir que tenía contratos con el Estado. En la revista Semana también la criticaron como si usted fuera, pues me dio hasta risa, como si usted fuera una espía china, ¿no? Entonces estamos pensando en la China comunista y entonces alguien que vino y que tiene una capucha y no sé, una cosa en fin, y que está haciendo un trabajo secreto de un gobierno para el otro gobierno. ¿Qué contestó usted a eso? ¿Usted se ve como espía? No, me descubriste, ¿qué voy a hacer ahora? Sí. No, o sea, totalmente no tiene nada que ver, o sea, además son afirmaciones que son muy, muy peligrosas, o sea, porque el comunismo, pues, en Colombia la gente le teme al comunismo.
Entonces, igual por eso, pues a mí me dicen muchas cosas feas en redes sociales. Sí. Sí. ¿Y en la calle la conocen? No. No mucho. No, yo creo que todos ustedes se ven iguales, así que antes de decir, ustedes la profe de estadística, piensa un poco. Sí, ¿Será la profe de estadística o la que pende arroz en la esquina? Eso es cierto. En los occidentales tendemos a ver a los orientales como si todos fueran exactamente iguales, y yo creo que también sucede al contrario, ¿no? La gente de Oriente tiende a ver a todos los occidentales como con el mismo aspecto, cuando no tienen nada que ver de ninguna manera. Bueno, pero además también la vincularon a usted con una empresa china que está construyendo el metro de Bogotá. ¿Tiene usted algo que ver con esos chinos o no tiene nada que ver? Es que entre 1.500 millones de chinos no creo que haya que se conozcan los que están en Colombia. Yo no trabajo para ellos, o sea... Nada que ver. No, o sea, además, pero sí sé que los chinos están construyendo muchos proyectos en Colombia, fuera solo metro. Tienen muchos proyectos. Entonces, o sea, yo no me puedo echar encima todo lo que hacen los chinos en Colombia. Por supuesto, por supuesto. Bueno, entonces ahora hablemos de las encuestas en general. ¿Qué hacen las firmas encuestadoras colombianas mal? ¿Por qué usted cree que no estamos bien enfocados en esa materia, en predicción de favorabilidad o desfavorabilidad de los actores políticos y también en predicción de próximas elecciones? Yo creo que es que tiene unas fallas técnicas. O sea, no sé si es por personal o si es por cuestión de recursos, pero por ejemplo, hay muchas encuestas que he analizado, el tamaño de muestra no corresponde a los parámetros estadísticos científicos que dice en la ficha técnica. Así como en un live yo, la Teta Texco precisamente, cogí las cifras y calculé en vivo. Yo dije, mira, para que te la muestra Teta Texco, esos son los parámetros, pero estos parámetros no corresponden a la forma como están seleccionando los hogares y las personas para aplicar la encuesta. O sea, hay como una incoherencia allá. ¿Sí? Entonces, y eso sin contar que también una ficha técnica puede estar bien hecha, pero el proceso de recolección puede estar mal. Yo conversé, de hecho, con un señor que fue entrevistado. La entrevista está en mi canal de YouTube, donde se supone que deberías seleccionar hogares y dentro de hogares seleccionar personas. A él lo cogieron en la calle. Oye, señor, usted vive aquí, venga, nos haces una encuesta. Sí. Lo cual está mal, porque cuando usted intercede a alguien en la calle, usted no tiene garantía de que esa persona efectivamente vive dentro de ese barrio, de ese estrato y representa a ese segmento de población que usted quiere representar. Entonces, más allá de la ficha técnica, hay muchos otros procesos, etapas para que los resultados sean confiables y pues no hay mucha evidencia con respecto a eso, porque la regulación de CNE es con respecto solamente a la ficha técnica. Sí, en general, entonces las encuestas, no vamos a nombrar firma por firma, ni vamos a decir en qué caso específico, pero en general, usted, como doctora en estadística que es, ¿cree que las encuestas en Colombia no son confiables? Tiene serios problemas técnicos cuestionables, mucho espacio de mejora y hay que hacer un ejercicio de autocrítica, juicioso, técnico, transparente, de decir, ups, aquí estamos haciendo mal y hay que mejorar. Pero eso no se logra con mis videos. No, por supuesto no. Pero ahora le voy a preguntar entonces, ¿cuáles serían, si usted pudiera, cuáles serían las mejoras, que inclusive la reglamentación, que usted le pondría a las encuestas en Colombia para que mejoraran? Si usted pudiera, tres ejemplos o tres normas que mejoraran de inmediato las encuestas electorales, sobre todo porque vamos a entrar en un periodo electoral en 2025, 2026 hay elecciones, ¿qué recomendaría? Si pudiera. Si pudiera. Que yo sé que es muy difícil de lograr. Uno, que de verdad CNE tenga un equipo de personas expertas en encuesta que se encarga de hacer esa labor de vigilancia. CNE es Consejo Nacional Electoral. Sí, señora. En teoría sí tiene 3 expertos de encuestas, pero yo les pedí la información sobre quiénes son esos expertos,
cómo se llaman, qué hoja de vida tiene, y la respuesta que CNE me dio los omitió. No contestó esa parte, lo cual me sugiere, me da la sospecha de que en realidad no hay ningún experto en estadística, en encuestas, trabajando ad honorem en CNE. Entonces, esa parte falta. O sea, decir que la ficha técnica está bien no es simplemente coger el documento y decir, esto sí incluye, sí, chuleado, este sí incluye, sí. Ya, contiene todo lo que se pide, está bien. Eso no necesariamente es así, porque puede haber errores. Puede haber errores, no hay errores. Yo en todos los videos los he señalado. Y son errores que no solamente yo me he dado cuenta, yo sé de colegas estadísticos que también se han dado cuenta de eso y también lo han manifestado en otros medios, en LinkedIn, por medio de documentos, pero pues no llegó a nivel de, digamos, de impacto que tuvieron mis videos. Sí. Pero no es un sentir mío, es generalizado. Entonces, uno es la ausencia de un grupo de expertos. Técnicos, totalmente. Técnicos, muy bien. Dos, a mí me gustaría, ¿no? Yo sé que eso, de ahí a que se haga muy... Sí, no importa, estamos hablando es como eventualmente para poder mejorar. Sí, a mí me gustaría que el proceso de la recolección de los datos estuviera grabados y sujetos a auditoría para evitar que las preguntas se hagan de forma sesgada. El orden de las preguntas importa, exactamente, induce a la forma como la persona encuestada contesta. Entonces, yo sé que hay firmas encuestadoras que las graban, pero no creo que CNE o alguien más tenga acceso a esos videos. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que el proceso de recolección esté bien? Tienes toda la razón. Por mí, que la grabe. Y eso esté público para todas las personas. Y tres, con respecto al procesamiento de datos. O sea, una vez sale a campo y recolecta los datos, llega a una base de datos y el analista o el estadístico toma la base y hace los cálculos. ¿Sí? Ese proceso de cálculo está bien hecho. No tengo ni la menor idea porque eso nadie lo sabe. Solo lo sabe la encuestadora. ¿Sí? Entonces, y como a veces son muestros complejos de diferentes etapas, entonces a mí me causa la inquietud de si los códigos, los procesos computacionales son pertinentes o no. Entonces, si por mí fuera que la encuestadora pueda entregar los códigos a la comisión de expertos de estadística dentro de CNE y que ellos evalúen. Pero el organismo, Consejo Nacional Electoral mismo, también falla mucho. Además tiene sesgos políticos, ¿no? Que uno tiene derecho como ciudadano a sospechar que en algunos casos puede ser más laxo que en otros. En general, ahora, en general no, aquí sí en específico. Usted en la observación que ha hecho, en el análisis meticuloso que ha hecho de las encuestadoras y de algunas encuestas, ¿cree que esas firmas tienen problemas de sesgo político? ¿O de sesgo económico? Porque depende, una sospecha general es que depende de quién financia. ¿Quién financia? Y los resultados pueden salir favorables al financiador. Pues no tengo razón, no tengo evidencias que me muestre que sí, que esté manipulando los datos para posicionar a fulano o a sutano. No tengo evidencias de eso. Sin embargo, en la entrevista que yo tuve con el señor encuestador en Cali, él me sugirió que la encuestadora quería meterle una candidata sí o sí, a que todo el tiempo la estaba nombrando. Pero en lo que me concierne, no puedo afirmar eso, que haya una manipulación malintencionada a favor de... Ahora, en simple observación, hay una candidata que es promovida por una revista específicamente, un medio de comunicación. No la quiero mencionar aunque todo el mundo sepa quién es para que no aparezca como una persecución. Es legítimo desde el punto de vista simplemente científico y estadístico que una organización económica financie encuestas para promover la candidatura y no al revés, es decir, que la encuesta siempre salga favorable a la candidatura que está patrocinando esa organización económica? Precisamente como no hay transparencia en todos los procesos que compone una encuesta, no podemos saber eso. O sea, si hubiera transparencia, uno podría verificar
desde el diseño, desde recolección, desde el procesamiento de datos, y decir, las cifras publicadas están bien. No hay manipulación de nada. Pero como no hay transparencia en esos procesos, no se puede vigilar. Exacto. El secretismo. No podemos saber. Bien. Me han contado y he leído que hay un proyecto de ley precisamente para mejorar y para ser más rígido, más estricto la elaboración de las encuestas. ¿Usted conoce algo de ese proyecto de Nuen? Sí, yo sé que es el proyecto 280, que se radicó en octubre de este año. En el Congreso. Sí. Y es de parte de Angélica Lozano y Paloma Valencia. Y a mí me parece súper bien, o sea, es que... ¿Usted lo leyó? Yo lo leí así por encima, o sea, no así letra por letra, pero sí lo leí. ¿Cree que mejora las condiciones? Sí, yo sí creo que lo mejora. Algunos puntos que me llamó la atención fue precisamente la conformación de una comisión técnica conformado por expertos en estadística con un pago, y esa parte pues va a mejorar mucho pues el control y vigilancia a las encuestas, pero solamente la parte de ficha técnica. Como yo te decía, la parte de recolección y análisis de datos sigue siendo algo que veo que todavía no se va a regular. Bueno, entonces como es un proyecto de ley podría mejorarse. Supongo que sí, que pasa por discusiones y podría agregar otras cosas. Falta una comisión de expertos precisamente para que aconseje a los senadores que están interesados en este tema. Exacto. Ahora volvamos entonces a su historia de vida personal para terminar esta entrevista. Usted a los 15 años llega, tiene que validar su bachillerato porque todavía no sabía suficiente español, me imagino, para entrar al colegio, y entra a la Universidad Nacional. ¿Por qué a la Nacional y por qué no a otra? Bueno, eso sí, en parte fue gracias a mi mamá. Desde que llegamos a Colombia, desde que yo llegué a Colombia, mi mamá vivía en La Soledad, porque siempre ha dicho, mi hija va a estudiar en la mejor universidad de Colombia, que es la Universidad Nacional de Colombia. O sea, ella vivía en Soledad. Y de hecho, yo entré a estudiar primero medicina, porque ella quería, ¿Ah, sí? Sí, ella quería que yo aprendiera medicina occidental y después me fuera a China a aprender medicina oriental y fusiono y gano mucho dinero, ¿no? Pero bueno, no, la medicina no fue lo mío, el español fue terrible, o sea, había que leer demasiados libros, así que me echaron, literalmente me sacaron de la carrera y volví a presentar, ahí sí entré a estudiar matemática, ahí sí me fue súper bien, y en la mitad de la carrera me pasé a estadística. Hizo su pregrado y inmediatamente ingresó a hacer una maestría. Sí. Bueno, y de maestría al doctorado. Sí. Entonces, ¿cuántos años estudió en total en la universidad? 5 pregrado, como 2 maestrías, 11, 7 y dos de doctorado. Como 4 de doctor, o sea, 5 más 2 más 4 más o menos. Sí, unos 11 años. Así que usted después de eso además fue profesora, ¿no es verdad? Sí, cuando estaba estudiando la maestría ingresé a la Universidad Santo Tomás, a la Facultad de Estadística como docente. Que es una universidad privada. Sí. Y después... Y duré ahí todo el tiempo y en el 2017 me nombraron decana de la Facultad de Estadística. ¿Cuánto tiempo duró en la Universidad de Santo Tomás? No mucho, porque en noviembre ahí renuncié porque tenía que ir a otro país. No, pero desde que era profesora, como 10 años más o menos. Sí, como desde 2010, por ahí. ¿Y por qué renuncia? ¿Por qué siendo decana en un puesto interesante? Porque tenía que ir afuera del país por cuestiones familiares. Entonces, no. ¿Hoy vive en Colombia? Digamos que vivo parte en Colombia, parte en Chile. Pero usted está integrada totalmente con la sociedad colombiana. Claro, por supuesto. Usted es nacional colombiana, además. Sí, tengo cédula colombiana. ¿Y qué tanto como ciudadana, ya no como profesional, se involucra en la política colombiana? Ahora me involucro más, precisamente por lo mismo. O sea, años anteriores no me involucraba tanto porque ni podía votar. Entonces, en el 2022 fue que me dieron la nacionalidad colombiana por adopción, por una carta de naturaleza, y ahí pues sí empecé a mirar más porque dije, wow, voy a finalmente a ejercer voto. ¿Y votó? No, todavía no. No alcanzó a votar. Todavía no. En el 26 lo podrá hacer. Sí, claro.
podría decir yo que usted es de tendencia, ¿qué? ¿Conservadora? ¿Radical de izquierda? ¿Centro izquierda? ¿Qué podría decir? Ay, juepucha. Esa pregunta está difícil. Pero lo que yo creo es que, o sea, entre la izquierda y la derecha no hay uno más bueno o más malo que el otro. No es que los de izquierda son malos y los de derecha son buenos o al revés. No, o sea, como dice el presidente chino Deng Xiaoping, que fue el que dio la apertura económica en China en los 80 o los 90, no importa el gato si es blanco o negro, el que caza el ratón es el buen gato. Sí. Entonces yo creo que pues ambos lados tienen políticas buenas, o sea, no hay por qué decir, no, de la derecha nada que ver o de la izquierda nada que ver, o sea, es lo bueno y ya. Muy bien, pero va a ejercer su derecho, como es ciudadana, su derecho al voto. Sí, claro. Bueno, te agradezco muchísimo. Está muy interesante esta entrevista y muy, muy bueno que los colombianos conozcan a la China de la China, no a la China joven, sino a la China de la China, que está tan involucrada con a la China de la China colombiana. Que está tan involucrada con los problemas nacionales de Colombia. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted. En la Raya con Cecilia Orozco, un podcast de Revista Raya. Cada semana, un nuevo capítulo.